Hola a todos, espero que estén de lo mejor. En este video veremos cuál fue la unidad estrella en cada versión actualización que tuvimos durante este año, así que y sin nada más que decir, comencemos. Comenzamos el día 7 de febrero del 2024, cuando salió la primera versión del año. Hablamos de la versión 13.2, ahora bien, ¿cuál fue la estrella de esta versión? Para esta versión no tuvimos alguna unidad con un gran desempeño tan grande, no obstante, podríamos considerar que la estrella de esta versión fue y sin duda alguna, la ultra forma de Aerbanta. Si bien tuvimos los talentos de Reika ya de por sí es muy fuerte, así que la ultra forma de Aerbanta es mucho importante, supongo. Los cambios de la ultra forma fueron, un aumento en su vida, pasando de 109.760 a 153.600 de vida máxima. El rango pasó de 375 a 400 de rango, lo que mejora mucho más su supervivencia. La larga distancia pasó de 275 a 650, pero ahora será de 275 a 725, lo que hace mucho la diferencia sin duda alguna. Y además obtuvo el 100% de probabilidad de hacer knockback a los enemigos aliens, esto principalmente para poder mantenerlos constantemente en su rango efectivo, aunque una ralentización o congelamiento hubiesen sido mejores a mi parecer, y por cierto, este es su coste de evolución además de los 15 Dark Catalles. Hay mejores ultraformas que este Uber. Ahora llegamos al 28 de marzo del 2024, donde la estrella de esta actualización fue, probablemente, la ultra forma de Kaguya. Así es, como era de esperarse, si bien tuvimos la llegada de Izanami, no creo que se le pueda considerar la estrella de la actualización. Ultra Kaguya hizo varios cambios importantes con su ultra forma, no solo se vuelve chiquita y spameable, sino que también obtiene menor vida y daño, así como su DPS, no obstante, obtiene las mejores de talentos, su tiempo de ataque vuelve al estado base, su velocidad aumenta en 1 a 8. Sus knockbacks pasan de 4 a 3, su recarga pasa al estado base. Su ralentización pasa de un 100% a un 20% respectivamente. Pero obtiene el Metal Killer, que le quitará un 12% a cada enemigo metálico de su vida máxima. No solo mejora el problema del RNG, sino que se vuelve en una excelente unidad contra metálicos, siempre y cuando tengas problemas con ellos. Si bien no es una prioridad, tenerla puede ser de una ayuda indispensable, ya que sus ataques constantes hacen la diferencia de forma significativa, una gran ultra forma a mi gusto. El 15 de mayo del 2024, obtuvimos la actualización 13.4, por lo tanto, al menos para mí, la estrella en esta ocasión es y sin duda alguna, la unidad de la colaboración con Rurouni Kenshin. Así es, hablamos de Hajime Saito. Hay muchas razones por la cual es la estrella de esta versión, una de ellas y como no, es por el gran potencial que tiene en batalla. Un Ruser Invoker con un Omni Strike de menos 100 a 400 de rango efectivo, el daño masivo a enemigos rojos y Akus, y el 100% de probabilidad de romper escudos Akus. Él es un generalista poco destacable debido a su bajo alcance y estadísticas, pero se vuelve increíblemente peligroso dentro de su nicho. A pesar de tener un alcance de 200, su Omni Strike pueden alcanzar hasta 400 para atrapar a muchos más que caminan directamente hacia la línea del frente, destruyendo cualquier escudo que pueda golpear para debilitar en gran medida las amenazas de Aku que dependen de ellos. Su alta velocidad y el tiempo de reutilización completo del backswing compensan su falta capacidad de alcance hasta cierto punto al facilitar el tiempo y reducir sus tendencias suicidas, incluso contra aquellos que lo golpearían fácilmente, mientras que su conteo de retroceso aumenta la cantidad de daño explosivo que puede infligir. Aunque es probable que caiga en batalla pronto, su bajo tiempo de reutilización facilita los reemplazos rápidos si se usa correctamente para maximizar su valor. El día 24 de junio del 2024, salió la versión 13.5, que trajo a la estrella de esta versión.
Como probablemente usted ha de pensar, la estrella de esta actualización es y como no, Cossack Cat. Existen muchas razones para indicar que esta afirmación es cierta. Su aumento de vida, daño, DPS, el tarjeta enemigos aliens y la inmunidad a las oleadas son razones obvias de su gran aumento de capacidad. Cossack Cat se había convertido en un destructor de enemigos, reliquias y aliens masivo, especialmente de reliquias, donde su gran capacidad era invaluable, pudiendo hacer frente a casi cualquier enemigo relic, chiseando niveles como el de la Doctora Nova. Simplemente su aumento de estadísticas fueron lo suficientemente fuertes y buenos para hacer que una unidad pasase de mala y de las peores y con casi nada de uso, a una unidad casi obligatoria a la hora de ir a la lucha contra enemigos reliquias, especialmente hablando. El día 5 de agosto del 2024, salió la actualización 13.6, y la estrella en esta actualización fue y como no, la True Form de Slime Cat. Sus mejoras son las siguientes. Un aumento en el rango, pasando de 140 a 180, lo que le permite ser accesible para golpear a enemigos con menos rango que él y activar sus fuertes oleadas, como Wild Doge, Sirrel o las variantes de Gori. Son opciones sencillas donde ahora esta unidad no se verá perjudicada. El aumento de las oleadas de un nivel 5 a un nivel 7, son una barbaridad, ya que podrá llegar a objetivos más lejanos de forma conveniente, y el aumento de velocidad es un buen agregado para que pueda llegar a los objetivos más rápido, y en algunos casos, poder meterse en el punto ciego de algunos jefes como las variantes de la abeja reina o del Clionel. Sin duda alguna, la estrella total de esta versión, ¿verdad? El día 26 de septiembre del 2024. En esta versión 13.7 obtuvimos varias unidades realmente comprensibles para ser candidatos a estrellas, como la Doctora Nova, la True Form de Edie, Cafetería Cat o los talentos de Gravy. Si bien todos pueden irse directamente a la True Form de Edie, creo que lo que más impacto dio de esta update, fueron los talentos de Gravy. Si bien los demás también son importantes, creo que esto fue lo más llamativo. Los talentos de Gravy lo volvían en una de las unidades más convenientes para llevar anti-relics, con el talento a enemigos reliquias, inmunidad al curse y knockback. Su inmunidad al knockback mejora sus enfrentamientos contra enemigos molestos como Mr. Mole, King Wawa, Most, entre otros. Hablando de Most, también tiene los talentos Target Relic y la inmunidad al curse, que lo complementan con un nicho completamente nuevo, ya que su salud por su enfriamiento y costo es simplemente increíble de pasar por alto. Es capaz de limpiar oleadas de Sirrels de manera efectiva y resistirlas el tiempo suficiente para que llegue la ayuda. Los talentos de estadísticas como siempre son buenos para un tanque como Gravy, simplemente mejorando su capacidad de tanque y daño, después de invertir suficientes catelles, por supuesto. Estos talentos ayudan en las peleas contra Puffslay's Comet y Mr. Puffington, donde el primero aparece en las torres celestial e infernal, y el segundo aparece a lo largo de múltiples etapas de juego intermedias y tardías. El día 7 de noviembre del 2024, obtuvimos la versión 14.0, y con esta, llegó la estrella de esta actualización. Aunque no hay mucho, creo que la estrella podría ser, al menos para mí, Bullet y de Nurse con sus nuevos talentos increíblemente buenos. Aumentar la probabilidad de ralentizar a enemigos ángeles, aliens y Akus durante 4 segundos, debido a que ella ya de por sí cuenta con un 50% de probabilidad de activación, por lo que tener el talento al máximo, significa que su ralentización será de un 100% de activación, lo que si lo piensas bien, es algo relativamente bueno y útil, aunque su animación de ataque como tiempo de ataque siguen siendo algo molestos. Y las inmunidades al surge y abducción la hacen tener una mayor supervivencia y capacidad en combate contra enemigos aliens, estrellas y Aquas respectivamente, lo que sí le ayuda mucho, ya que tiende a necesitar estas inmunidades, principalmente contra Aquas, donde su inmunidad al surge es vital, y así de sorprendente hace que una unidad de este tipo se vuelva ridículamente buena. Sin duda alguna, una buena inversión de talentos si tienes problemas contra Aquas, mayormente recomendable.
Y el día 18 de diciembre del 2024 y la última actualización del año, la estrella fácilmente puede ser la True Form de Daliasan o la Ultra Forma de Bora, pero no hablaré más porque tengo los próximos vídeos que recomendar y pronto tendré que subirlos.